Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Muy bien, Ani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Bueno. vamos rápido, así vamos al, Dale, al claro, invitado. Tengo tenemos un tres gran temitas. invitado. Francisco en Cracovia, en Auschwitz, en Birkenau, pidió perdón. Ahora, yo me pregunto también, ¿no? ¿Cuántas veces el mundo occidental tiene que pedir perdón? Porque si hay algo que te muestra Auschwitz y Birkenau, es que el mundo occidental se hizo el estúpido durante mucho tiempo. Se hicieron los distraídos, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Mientras mataban judíos, mientras mataban gente, ¿no pudieron hacer nada? Entonces me pregunto, hoy, trasladado desde, no sé, Charlie Hebdo en adelante, ¿cuántos muertos más hacen falta para que el mundo deje de hacerse el pelotudo? La verdad. Para decirlo con todo de alguna manera, claro. De alguna manera, ¿no? Efectivamente, no, digo, de todos lados. El mundo. Sí, claro, no digo Europa solamente. No, digo claro, nada, claro. Los países árabes, el mundo musulmán, nada, el mundo. Sí, claro. ¿Cuántos muertos hacen falta más? Bueno, sin tanta brutalidad, se nos mueren cantidades de sirios, marroquíes en el Mediterráneo todos los días. Y Europa está discutiendo si los acepta o no. Y el otro tema que me pareció, que me emocionó también fue la convención demócrata que proclamó a Hillary Clinton, ¿no? Y verlo a Bernie Sanders, un hombre socialista para Estados Unidos, de izquierda, sentadito ahí en la platea, apoyando, aplaudiendo y pidiendo la proclamación de Hillary. Me pareció un gesto... Sí, a mí me sorprendió un poco, no es nada sorprendente a esta altura, pero me llamó la atención cómo aún los sectores, podemos decir progresistas, como decís vos en Estados Unidos, montan el show electoral como si fuera un show. Sí, es verdad. Esa especie de stand-up que hicieron las dos actrices, una de origen mexicano y la otra gordita, para decirlo así, sin ningún tipo de implicancia, hablaron de Donald Trump, ¿no? Y cómo las discriminaciones varias de Donald Trump a lo largo de todos sus discursos, yo creo que hasta se levanta pensando en esas cosas el señor Trump. Y lo dijeron de una manera que era un show del Oscar. Se daban el pie, la otra hablaba, contestaba, ¿no? Impresionante. Y después, bueno, la gran Meryl Streep, que no era un show, en este caso parecía una candidata a ella misma. ¿No? Y la hija de Hillary y de Clinton presentando a su mamá. Exacto. Bueno, a mí me emocionó. Pero fue interesante, un poco. Fue muy interesante y además no tengamos en cuenta que, como efectivamente hicieron mucho hincapié todos ellos, es la primera candidata mujer a la presidencia de Estados Unidos. Y claro, hacían hincapié también en la paradoja de venimos del primer presidente negro a ver si nos vamos a la primera presidenta mujer. Bueno, ojalá, ¿no? Porque ¿Vos decís? No sé qué nos esperaría con Donald Trump, con todo respeto. El otro tema, Cortina, estuve hablando con la gente de la CGT, el 22 de agosto se unifica la CGT, el triunvirato que va a estar formado por Carlos Acuña, de la CGT Azul y Blanca, de Barrio Nuevo, Schmidt, que depende o responde, digamos, a Moyano, y Daer, ¿no? Que responde más a lo que fue el oficialismo hasta ahora. Ahora, lo que era Antonio Caló hasta hace muy poco. Claro. Lo interesante es que les hice las mismas preguntas a los tres, y cuando había declaraciones sueltas, Schmidt era más duro, hablaba de paro general, hablaban de un enfrentamiento con el gobierno muy fuerte. Y ahora que se está acercando el triunvirato y se acerca la fecha, hablan primero de un plan de lucha que consiste en pedirle al gobierno medidas económicas, un plan, no solo medidas sueltas, sino un plan económico. Segundo, la reforma impositiva, no solo bajar el mínimo, una gran reforma impositiva. El tema de la inflación y el tema de la desocupación. Entonces me pareció que esta CGT puede, en vez también de medidas sueltas, antes de llegar al paro general, puede pedir cosas concretas y puede exigir cosas concretas, ¿no? Eso me pareció también diferente de las luchas de paro para acá, movilización para allá. Yo creo que está muy bien eso y me parece que también, como no puede ser de otra manera, tiene un gran componente político que es, antes de pelearnos entre nosotros por si paro sí o paro no, o medidas sí, medidas no, consensuemos una serie de pedidos y de medidas que vamos a pedir
que nos sacan de esa encerrona. Y por otro lado, también no arriesgarse a hacer un paro general al gobierno de Mauricio Macri, que lleva escasos 8 meses, pongámosle, hasta el 22 de agosto, y con un alto grado de aceptación. Pese a todo, lo que dicen las encuestas es que el presidente Macri en particular y su gobierno en general siguen teniendo todavía tienen, uno diría por suerte en términos democráticos, un alto grado de aceptación. Entonces, plantearle un paro así de frente y muy fuerte, una medida tan fuerte como esa, a tan poco tiempo, también los puede exponer a ellos, al sindicalismo en general, a un cierto descrédito, ¿no? Porque además después del paro general, ¿qué? Claro, ¿no? efectivamente. Digamos, me parece que primero hay que negociar medidas. Claro. ¿Hablemos de plata? Hablemos de plata. Mirá, bueno, justamente es varias de esas cosas se están discutiendo en el empresariado, ¿verdad? Por un lado, lo de medidas, lo que dicen los empresarios está muy bien, es un gobierno de los nuestros, o por lo menos eso creíamos, aunque no están del todo convencidos con Mauricio Macri, pero sobre todo dicen, ok, ya llevamos 8 meses, basta de la herencia, empecemos a hablar de medidas. Por ejemplo, estuve hace poco en Tucumán, en una reunión muy importante de empresarios con el gobernador Mansur, y lo que decían muchas de las economías regionales es, el verano cargas, sí, por supuesto, hablamos todas las semanas de verano cargas, y no hay ni una licitación en marcha aún. Entonces, empecemos a hablar de medidas y empecemos a hablar de cosas concretas para poder avanzar. Y del lado del sindicalismo, bueno, empieza a haber algún acercamiento para intentar justamente que empecemos a hablar en serio de la distribución del ingreso. Se lo dijo Felipe González en la cara, digamos, en ese, el dirigente, el ex dirigente español, hoy podemos decir que es un líder global, habló de que no se trata de ser capitalista o de izquierda, y él dijo, ustedes tienen claro que yo sigo siendo de izquierda, pero el problema de la mala distribución del ingreso no es un problema solamente de ideología, es un problema que si no la economía no avanza y socialmente es insostenible, así que a estudiarlo. Muy bien, vamos después de los auspiciantes con el invitado, dale. Y estamos con Federico Pawlowski, médico, estudió técnicas de psicodrama en la escuela de su padre, Tato Pawlowski, es magíster en farmacología por la Fundación Favaloro, es docente de la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA y desde el 2010 preside el capítulo de psiquiatras en formación de APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? La primera pregunta, porque yo leí una nota muy interesante tuya cuando fue el episodio de Costa Salguero, ¿no? Que era como la hipocresía de lo que se supone que todo el mundo sabe de las drogas, de los adolescentes, de las fiestas electrónicas, y no se dice. Sí, yo creo que esas muertes, esas trágicas muertes, en realidad son como la punta del iceberg de un fenómeno que ocurre todos los días, todos los fines de semana, y que quizás se dieron en un contexto y en un momento en especial en donde hicieron mucho ruido. El consumo de sustancias ilegales, los fines de semana, el consumo de alcohol, lo que se denomina consumo episódico excesivo de alcohol, que es decir, es tomar en poco periodo de tiempo una gran cantidad de alcohol en chicos de 13, 14, 15 años, es la banalización de este consumo de la sociedad en su conjunto, y digamos, es un subgrupo de la población, particularmente el público adolescente, que está liberado a las buenas de las reglas del mercado, más crudas en realidad, porque si ustedes solamente prestan atención los últimos días a algunas campañas publicitarias, sin particularizar, de bebidas alcohólicas,
todos los lemas que proponen las bebidas alcohólicas son lemas de relax, de alivio, de diversión, de amistad, de vínculos. Y la verdad que estas campañas en chicos de 13, 14 y 15 años, sin grandes elementos muchas veces críticos para discernir, son muy fuertes. Ese día en particular, es verdad que para que ocurran tragedias de esa naturaleza tienen que, digamos, producirse al mismo tiempo muchos engranajes. Se alinean los planetas en el mal sentido. En el mal sentido, tal cual. Pero y sobre sí, todo la zona, que era una zona, digamos, Costa Salguero, es una zona donde es gente de alto poder adquisitivo, entonces es más vistoso, los diarios lo toman más que si fuese en el conurbano. Sí, eso seguramente ocurrió. Es raro hasta decirlo, pero seguramente ocurrió. Quiero decir, hay algo del orden de las muertes de la sociedad que no tienen el peso específico en los medios igual. Algo así. Todos los fines de semana muere gente por un consumo de alcohol y benzodiazepinas, la famosa jarra loca que se toma en el conurbano bonaerense. Muere mucha gente. Muere gente por consumo directo de alcohol y muere gente por causas indirectas. El 90% de las causas, entre los 15 y los 64 años, muere el 20% de la población. Entre los 15 y los 64 años muere el 20% de la población en relación a uso de sustancias. O sea que es una enormidad. Una enormidad. De ese porcentaje, no quiero hablar de estadística porque son números como muy fríos, pero podría decir que hay 20% de la población económicamente útil, 15-64, que muere en relación a uso de coincide exactamente con la PEA, ¿no? Lo que se llama normalmente población económicamente activa. Muchos mueren de cáncer relacionado con sustancias, muchos mueren de enfermedades infecciosas, hay un 10% que mueren de causas violentas, accidentes automovilísticos, homicidios, etcétera, sobredosis. El 90% de los accidentes automovilísticos de ese subgrupo tomaron alcohol, ¿no? Tomaron alcohol. Y además hay de parte algo que se llama la percepción del riesgo. Hay una percepción de riesgo de parte de quienes consumen algunas sustancias muy baja. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, no es tan grave, es una exageración, etcétera. Entonces sí hay una especie de hipocresía, porque vos tenés, por un lado, un aparato publicitario muy fuerte. Contra la publicidad ya no es la publicidad televisiva, es la publicidad televisiva, online, la publicidad de todos los juegos, los gamers, la publicidad de todos los chicos que manejan celulares y tablets, es la publicidad que se filtra allí, ya no pensemos en la tanda publicitaria televisiva formal. Y por un lado tenés un sistema legal también, tenés un sistema legal muy complejo, porque vigente la ley federal, la ley de estupefacientes 23.737, que todavía sigue, digamos, pune la tenencia para uso personal. Por un lado tenés el derecho penal, por otro lado tenés una red asistencial prácticamente inexistente, y por otro lado tenés padres que te dicen, yo no sé qué hacer. Y en el medio una gran masa de consumidores, algunos que toman contacto con las sustancias de una manera más episódica, y un porcentaje toma contacto de una manera más lo que se llama consumo problemático de sustancias. Y en el medio empresarios, cuyo objetivo más o menos es vender y que entre más gente en ese lugar, que se vendan bebidas energizantes, que se vendan, bueno, no sé si que se vendan drogas, pero por lo menos hacer la vista gorda para que eso ocurra. Ahora, hay una cuestión, yo lo relacionaba leyendo tus artículos con el cigarrillo, ¿no? Es una sustancia legal, una sustancia, bueno, contiene sustancias legales, digamos, se consume, pero es cierto que en los últimos años se ha hecho mucha campaña contra las campañas publicitarias, justamente, donde se ha limitado mucho la publicidad, y de alguna manera el consumo creo que ha ido bajando, me parece que también con las campañas de salud y demás. En el caso del alcohol, porque digamos, lo de las drogas, es un problema, qué sé yo, pero digamos, un poco como vos también mencionás, el alcohol es un problema tal vez mucho más grave, mucho más masivo, sin embargo no hay ningún tipo de restricción. Si a un médico le preguntan cuál es la droga número 1 que produce muertes y deterioro familiar, personal y social, no tiene que responder el Paco, que es el 1% de la población, el alcohol. Nuevamente, estudiantes, la última encuesta de... Y también atraviesa todos los sectores. Todos los sectores. La última encuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el año 2015, el 40%, el 40 y pico por ciento de personas, de chicos entre primero, tercer y quinto año de colegios públicos y privados, el 40% toma alcohol en el último mes, tiene un contacto regular con el alcohol en los últimos 30 días, y de ese 40%, el 50% hace dos cosas. Uno, los grandes episodios que ya binge drinking, que son episodios de ingesta masiva de alcohol una noche. ¿Qué es eso? Es la persona que sale y que toma 5 tragos o más. ¿Qué tipo de alcohol toman los chicos? Los chicos no toman ni cerveza ni vino, toman bebidas fuertes, toman vodka o tragos. ¿Tá? ¿Dónde toman? En los boliches y en la casa.
Sí. Entonces, sí, indudablemente el alcohol, y el alcohol no solo eso, hay una campaña, la maquinaria publicitaria acá, la verdad que debe llamarse a algunas preguntas, porque la maquinaria publicitaria, como hay una suerte de vacía, hay una reglamentación, pero la reglamentación es un poco gris, y creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Donde tienen que poner chiquitito, sí. No se recomienda no a menores de 18 años. No alcanza, obviamente. Claro, tal cual. Eso está y no alcanza, y la campaña, la ley contra el alcoholismo dice algo así como que, en su artículo 6, dice algo así como, bueno, no debe hacerse suponer que el alcohol aumentará el rendimiento intelectual de quien lo tome, pero no dice nada respecto a todos los valores positivos. Entonces, todas las campañas publicitarias son todas campañas que lo que proponen es que vas a sentirse aliviado, tranquilo, tendrás amigos, te divertirás mucho. Okay. Federico, tenemos que ir a un corte, pero antes quiero dejarte una pregunta, y es, todo esto está muy bien, el Estado no se ocupa. Los padres, ¿qué deberíamos hacer? Algo, una pista para los padres, para los que rodean a ese adolescente o a ese adicto, o a esa persona que tiene esta actitud. Dale, ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Llegar donde soñaron. Vivir todo lo que planearon. Saborear el tiempo libre. Sentir toda la calidez del invierno. Las vacaciones que querés vivir están con tu familia. Están en Santa Fe. Santa Fe Turismo, provincia de Santa Fe. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde las rejillas de heladeras y cocinas hasta el carrito del supermercado donde hacemos las compras. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, transformando la industria del acero. Honda Motor de Argentina. Movilizamos al mundo guiados por el poder de los sueños. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunicate al 0800 333 1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. El nuevo Chevrolet Cruze con sistema Start-Stop. Para los que no paran de progresar, ni siquiera cuando paran. Chevrolet. Find New Roads. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Auspicia este programa Banco Provincia. Acá estamos con Federico Pawlowski, psiquiatra, psicoterapeuta. Federico, te había preguntado, frente a todo esto,
vos decís el consumo problemático, ¿no? Los padres, ¿qué pueden hacer? Los profesores, los adultos. Bueno, yo creo que pueden no formar parte como del cómo sí. Es decir, la verdad que tienen que estar cerca, la verdad que tienen que monitorear la vida de los chicos. Son chicos de 13, 14, 15 años. La verdad que tienen que saber dónde ir, tienen que saber un poco el grupo de amigos. Me parece que se ha confundido algo así como salir como de la estructura represiva de los 70 y los 80 a una especie de padres de mi edad, yo tengo 41 años, de padres que pasan a ser como amigos de los hijos, ¿no? Y amigos que creen las mentiras de los hijos. Y los hijos, la verdad, están pidiendo por favor que no les crean en algunas cuestiones y que no les tomen literalmente y que sí, que por ahí, entonces, así como en el boliche que dicen que no se vende alcohol, cuando los padres le preguntan, ¿ya entraste al boliche? Porque hay largas colas de hora y media. Sí, ya entré. Y el hijo sabe que le está mintiendo y el padre sabe, pero el padre se va tranquilo. La verdad, hay que estar cerca y hay que pasar tiempo con los hijos y cuando a veces lo que ocurre es que los padres intervienen espasmódicamente, episódicamente, desde el enojo, desde el sarcasmo, de cómo puede ser que hagas esto, aquello y lo otro. La verdad, hay que estar, en la medida de lo posible, hay que tener programas, hay que estar, hay que conocer, hay que ver el grupo social en el que se está moviendo, hay que promover prácticas deportivas, hay que promover otras prácticas y no hay una manera de ser padres, pero respecto al consumo, una cosa que te dicen los pacientes, las personas que son adictas, las personas que están atravesadas por las drogas, una de las cosas que te dicen es, y la verdad hubiera estado bueno que me paren antes. Y no están hablando de médicos, están hablando de los padres. Mirá, claro, está interesantísimo. Sí. ¿Tenías una anécdota para contarnos? No, básicamente, ustedes saben que el paradigma de las drogas, la idea de que las drogas, digamos, la sustancia química tiene ganchos en el cerebro que nos van a atrapar y que entonces vamos a ser adictos toda la vida, se surgió de un pequeño experimento en la década de los 60, que era un ratón en una jaula chiquitita, en donde la única actividad que tenía el ratón era aplicar una palanca, salía morfina y la rata no podía detener de aplicar entonces murió básicamente intoxicada con morfina. De allí surgieron muchas teorías psicopatológicas, muchas historias, muchos tratamientos médicos, conductuales, psicológicos, lo que fuera, ¿no? Ahora bien, un psicólogo canadiense, y estoy tomando las experiencias de un escritor, un periodista inglés que se llama Johann Hari, que trae toda esta historia, un psicólogo canadiense se llama Brooks Alexander, se dio cuenta que la rata en una jaula muy chiquitita y sin ninguna otra actividad, desolada, lo único que podía hacer era aplicar la palanca, salía morfina y consumía morfina y murió. Y entonces Brooks Alexander, en la década de los fines de los 70, construyó lo que se denominó un parque de ratas. Un lugar enorme, 200 veces más grande, con bolas, con caños, con otras ratas, hacían el amor, jugaban, se divertían, criaban. Bueno, y había agua con morfina. Las ratas no tomaban agua con morfina. Entonces, de alguna manera, la idea, y este estudio tuvo muy poca difusión en los medios oficiales. Pues ustedes se fijan en las campañas publicitarias, se fijan en las campañas contra el narcotráfico, se fijan muchos tratamientos, están focalizados a el problema de la droga y de la dependencia física. No es que eso no sea cierto, no eso alcanza. te iba a decir, no es que no sea cierto. No es que no sea cierto. Hay algunas drogas que ocasionan daños físicos y adicciones. Y gravísimas. Y mientras más sintéticas y más nuevas, muchas veces peores. Ahora hay una marihuana sintética que está en algunos lugares del mundo que destruye a las personas rápidamente. Pero lo concreto es que allí aparece lo que se denomina como la lectura ambiental de las adicciones. Está el elemento biológico, pero no alcanza. No alcanza. De tal manera, si ustedes quieren un ejemplo que también aparece en el libro, está la nicotina como la segunda droga del mundo, y están los parches de nicotina, y tienen 13% de eficacia. Hay algo más, y ese algo más es la familia, es el ambiente, es la sociedad, son los tratamientos, es la vida social de las personas, es el parque, lo que ellos denominan el parque de ratas, el parque de diversiones. Vos mencionabas en algunos artículos el tema de la falta de, no de incentivos, sino de esperanza en otras cosas, digamos. ¿Qué rol le cabe a la política en esto? Porque uno ya sabe, ¿no? A los chicos de la edad que estábamos mencionando, hoy la política no solo no les importa, sino que la detestan, digamos. No, bueno, enorme y bidireccionalmente. La política como un lugar posible de aprendizaje y de militancia en el mejor de los sentidos, y la política en términos de la responsabilidad de los poderes, normativa, la verdad, digamos, normativa, porque la verdad es que hoy en Buenos Aires, 2016, se siga deteniendo personas
y tratándolas como delincuentes, mientras sigamos tratando a las personas que consumen drogas, que es una enfermedad, que es un trastorno, que es un problema, como delincuentes, y así se las trata, bueno, la política tiene mucho para decir, ¿no? Digamos, así que, y además porque yo creo que hay muchos planes, hay una ley de educación que sí, que está trabada, pero creo que la Comisión de Drogas y Narcotráfico la está trabajando. Y hay Esto es en diputados, ¿verdad? En diputados, sí, la diputada Cornelia Schmidt y el diputado Abraham tiene una comisión de asesoramiento de diputados en donde estamos interviniendo muchos profesionales de áreas distintas. ¿Y a qué apunta eso? Bueno, apunta a darle como rigor científico y a proponer ideas de profesionales médicos clínicos, toxicólogos, psiquiatras, etcétera, para colaborar con los proyectos legislativos. Es como de monitoreo y de ayuda, y desde la publicidad hasta la ley, hasta, digamos, y lo que está ocurriendo es que yo creo que hay que designar, y creo que esto tiene que ver con la política, digamos, tenemos un sistema sanitario del siglo XIX para problemáticas del siglo XXI, ¿no? Entonces, donde usted necesita un hospital abierto mañana, tarde, a la noche y sobre todo los fines de semana, usted tiene un hospital en donde está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía en muchos casos, y los pacientes que consumen sustancias no son una población normal, son una población de que por ahí un lunes a la mañana quiere pedir ayuda, y entonces llega a una oficina, después de hacer horas y horas de cola, llega a una oficina y le dan un turno para dentro de 4 meses. Ese paciente, el único contacto que tuvo en el sistema de salud pública, no vuelve más. Claro. Hay algo muy interesante que vos dijiste en una nota, y es que deberían ir, sería al revés, deberían ir los médicos a los colegios. En vez de los alumnos o de los muchachos al hospital, que debería ser al revés, debería haber en los colegios lleno de médicos. No, en los colegios, en la calle, en los lugares, en las plazas, en los ámbitos de consumo, en las fiestas electrónicas, porque en realidad acá, a diferencia del modelo médico tradicional, en donde un paciente tiene una dolencia y acude a buscar un turno, acá muchas veces un síntoma característico de la persona que consume drogas es la ambivalencia y es invertir la demanda. Claro. Hay algo que se llama estrategia motivacional, que es en las problemáticas de adicciones, la demanda la genera el profesional, la genera el sistema de salud pública. Okay. No podemos esperar que el paciente siga consumiendo además, el mismo paciente está consumiendo en circunstancias de ilegalidad. Claro. Drogas ilegales, con medios ilegales y apremiado muchas veces por las fuerzas de la ley. Federico Pawlowski, muchas gracias por esta visita. ¿Nos vamos? Hasta el próximo. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.